Game of Thrones fue una serie histórica por muchísimas razones, y es que fue de las primeras series que realmente se aprovechó de su lenguaje y sobre todo de cómo podíamos nosotros percibir una serie de televisión a tal punto que terminó cambiando todo el panorama de cómo realmente se percibe la televisión ahorita. Y es que creo que son par de series que de verdad hicieron las series de streaming los eventos que son actualmente. Para mí esas dos series son Game of Thrones y Stranger Things. En el caso de Game of Thrones, creo que es la primera serie en demostrarnos que para que algo sea mainstream, no solo tiene que estar en el cine, y que una gran producción se puede volver tal que un capítulo de una serie puede durar lo mismo, tener el mismo lenguaje y el mismo pinche costo que una película. Y es una realidad que Game of Thrones es una serie que hizo muchísima historia por muchas razones. Lo malo es que, aunque tuvimos 7 temporadas sólidas, llegó la 8ª temporada a darle la madre como no tenía una idea esta serie. Yo esta serie la vi hace 2 años. Obviamente no la vi desde que salió porque estaba bien pinche chiquito. Y la neta es que nunca sentí la necesidad de subirme al hype de la serie. Hasta que hace un par de años, empezando a ver la primera temporada precisamente de House of the Dragon, se me antojó ver entonces todo este universo de Game of Thrones, de dónde venía y por qué todo el mundo decía que realmente esta serie cambió la historia de la televisión. Le di la oportunidad, la vi completa y de verdad es que sí cambió la historia de la televisión y sobre todo la percepción que yo tenía de lo que una serie podía llegar a ser. Ahora, ya tiene 2 años que vi Game of Thrones. La realidad es que es una serie que solo vi una vez, que recuerdo con cariño y que recuerdo como una seriezota hasta esa 8ª temporada, pero que creo que ahorita la puedo revisitar y puedo ver cosas que genuinamente no vi la primera vez que la vi. Dicho esto, vamos a hacer una serie de videos de cada temporada de Game of Thrones. La verdad es que Game of Thrones es una serie tan grande y tan vasta que podríamos hacer un video diario por episodio sin problema alguno, por chingos de días, pero tampoco se trata de eso. Simplemente se trata de ver las temporadas a grandes rasgos y de dónde estamos y hacia dónde vamos a llegar y qué fue lo que falló a final de cuentas con ese final tan desgarrador en la temporada 8. Dicho esto, yo soy Pablo, sean bienvenidos a Super Geeks y hablemos pues de la primera temporada de Game of Thrones, pero con spoilers. La verdad, la serie ya salió hace un chingo de tiempo, el fandom está más o menos quieto, entonces no creo que tengan problema por los spoilers, así que vamos a ello, empecemos. Ok, una de las cosas que yo empecé a ver cuando vi Game of Thrones ahorita que la estoy viendo por segunda vez, es que la verdad no me la recordaba tan gráfica, y tan cruda, porque literalmente en el primer capítulo Ned Stark degolla a un cabrón, lo primero que vemos es un niño colgado, güey, gente decapitada, muchos miembros de partes del cuerpo regados por el bosque. De verdad es una serie muy cruda y muy densa. Y la verdad es que esta serie y esta segunda vista que le he dado me ha hecho darme cuenta de que esta serie, digo, sí, es una serie de aventura, de logro, de drama, pero sobre todo es una aventura que diría yo que es la historia de una familia en decadencia. ¿Por qué? Y es que toda esta historia es la tragedia de los Stark. Y yo entiendo que lo principal de Game of Thrones son los Targaryen, ¿no? Pero es una realidad que aquí, sobre todo por cómo empieza Game of Thrones y por todos los giros que da la historia más adelante, es la historia de los Stark. Esta primera temporada empezamos y terminamos por los Stark. Toda la maquinaria empieza a girar cuando conocemos a Eddard Stark, Ned Stark, y que lo tenemos a él como esta figura, ¿no? Del norte, la cabeza del norte, el líder de la familia, y nos cuentan cómo él fue pieza clave de que ahora el rey que está regiendo ya no sea un Targaryen, sino que sea un Baratheon, Robert Baratheon, ya que Ned Stark fue responsable de la guerra que a final de cuentas terminó sacando al Rey Loco del Trono de Hierro, el Rey Loco que fue asesinado de hecho por el comandante de su guardia real, el cual es Jaime Lannister, que es de los personajes más importantes que vamos a tener durante toda la serie. Entonces tenemos como Ned Stark, después de hacer eso, está él en el norte, comandando el norte de una manera tranquila, y tenemos la presentación de toda su familia. Tenemos a su esposa Kat, tenemos a sus 4 hijos, que es Robb el mayor, Sansa,
Arya, Bran, y hay uno en medio que no me pinches acuerdo cómo se llama, que realmente la serie le vale madre, o sea, de verdad a la serie le vale madre el hijo de en medio de Ned Stark, a tal punto que ni aparece, güey, o sea, aparece cuando tiene que aparecer y ya, no me acuerdo qué pasa con él, no me acuerdo si se muere, no me acuerdo qué chingados le hace, no me acuerdo, al chile no me acuerdo qué le pasa a este personaje, pero es completamente intrascendente. Y tenemos a otro de los personajes principales, que es Jon Snow, que es el hijo bastardo, hasta este punto, el hijo bastardo de Ned Stark. Ned Stark se fue a la guerra y de repente regresa con un hijo ilegítimo, ¿no? Un hijo que fue consumado fuera del matrimonio, le puso el cuerno a su esposa, y precisamente este niño, aunque es hijo de Ned Stark, no tiene el apellido Stark porque es un bastardo, ¿no? Precisamente por eso lo apellidan Snow, porque es del norte, en el norte nieva, ahí está su apellido, ¿no? Jon Snow. Y Jon creo que es de los personajes que mejor tienen un arco redondo durante toda la serie, de pe a pa, tiene un arco preciosísimo, que a veces puede sentirse un poco forzado, sí, pero la realidad es que Jon desde el principio nos lo muestran como la pieza que no encaja en este rompecabezas. Vemos como su padre lo desconoce, como a pesar de que tiene muy buena relación con sus hermanos, con Robb, con Arya, con Sansa, con Bran sobre todo, vemos como él no se siente bien, no se siente bienvenido en esa familia, todo por culpa de Kat. Kat se me hace de... No sé por qué en esta temporada en específico, pero en general, ahorita que la volví a ver, se me hacen los personajes más deleznables, despreciables, estúpidos y desesperantes de Game of Thrones. De verdad se me hace una pinche señora. Ok, yo entiendo los motivos, güey, entiendo que también es una tragedia a final de cuentas, porque todo lo que le pasa a final de cuentas no es su culpa, güey, o sea, no es su culpa que Ned Stark haya traído un hijo que no es de ella, no es su culpa que Ned haya aceptado ser la mano del rey Robert, lo que lo termina condenando a su muerte después, gracias a Joffrey. No fue la culpa de Kat, pero realmente Kat, todo lo que pudo haber hecho bien, lo hizo mal, güey. Y termina condenando a su propia familia, a final de cuentas. Porque Jon se va al norte porque Kat nunca lo aceptó. O sea, Kat simplemente lo veía, y lo veía con coraje, como si fuera la culpa de Jon. Y la mayoría de decisiones que terminan afectando a la familia se dan por Kat. Kat acepta que Sansa sea prometida a Joffrey. Kat en ningún momento pela jamás a Arya, y ni mucho menos al niño del medio. Y gracias a que no le hacen ni mucho caso a Bran, o se centró en tener una buena relación con Bran, eso hubiera evitado que él se hubiera quedado paralítico después de ver a Jaime Lannister coger con Cersei, ¿no? Que es la razón por la cual Bran se queda paralítico. Y después ella promete a Arya y también promete a Robb, a las hijas de X-Lord, y que después termina siendo no me quiero adelantar, pero termina siendo una parte de por qué la familia Stark cae en desgracia, ¿no? Entonces todo esto es por culpa de Kat, realmente. Y lo que estoy dejando también mucho de lado es el papel que tiene Daenerys Targaryen, que es nuestra prota, güey, es el personaje más importante. Daenerys me encanta porque yo realmente, ya sabemos en qué termina, ¿no? Sabemos que Daenerys en la última temporada se vuelve estúpidamente loca, pero creo yo que desde aquí, ya viendo la serie por segunda vez, ya teniendo en claro hacia dónde vamos, creo que ya entonces el giro no se me va a hacer tan abrupto, porque desde aquí vemos las razones por las cuales Daenerys se vuelve loca, pero también un poco vemos todo lo que tuvo que sufrir, el pelmazo de su hermano, por Dios santo, el pendejo de Viserys, güey, chingas a tu madre, porque lo peor es que es Viserys el tercero con el nombre, porque el segundo es el hijo de Rhaenyra, y el primero es el rey Viserys de House of the Dragon, que es un pinche personajazo, mamón. Entonces me dices, cabrón, llevas tal
pinche línea de sangre y puedes ser tan pendejo como lo eres, de verdad. O sea, yo entiendo, así es el personaje, pero es un imbécil, güey. Propone y le promete a su hermana los Dothraki para que los Dothraki cabalguen con él y le den el trono de hierro, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que realmente el cabrón nunca tuvo una voz de mando. El cabrón simplemente era un berrinchudo y quería hacer las cosas porque podía, porque le dijeron que él era el siguiente en la línea, pero de ahí en fuera nada más. Por eso trata tan mal a esta niña, la Khaleesi, a Daenerys, porque es como, pues sí, güey, si todo el tiempo te dijeron que, güey, el mundo te debe todo a ti y el mundo se debe a ti, obviamente vas a ver a todo el mundo para abajo, incluido a tu propia sangre, incluido a tu hermana, que a cierto punto, pues la hace ver como competencia, no tanto porque Daenerys pueda tener el trono, y esto es algo de lo que yo me fijé aquí, y es que hasta el final de la primera temporada, realmente no vemos un peligro de que Daenerys sea la reina tal cual, que sea la Targaryen, que sea la Khaleesi de los 7 reinos, no, porque de hecho no se nos dice en toda la serie, es como, no hay reinas mujeres, mami, es heredero es hombre, y si no hay hombre se le pasa o al hermano más grande o a quien la corte o el papá, el rey en este caso, nomine como su sucesor, pero no hay reinas mujeres, cosa que se habla un poco en obviamente House of the Dragon, no en toda la guerra que tenemos y en todo el desmadre que es. Entonces eso me gusta porque entonces el miedo de Viserys no es contra Daenerys como tal, sino contra el heredero que Daenerys pueda dar. Precisamente por eso Robert Baratheon en algún punto manda matar a la Khaleesi, a Daenerys, porque es como de, güey, si se embaraza vamos a tener un pedo. Y la verdad es que me encanta que esas cosas se vayan uniendo y que vayan siendo las razones, porque el Game of Thrones era una serie tan grande. La verdad es que tenemos muchas cosas que cuando se juntan lo sientes como un endgame, porque de verdad es un reino literal tan grande que entonces nos sentimos tan alejados. Tenemos a Jon Snow en la muralla preocupado por los caminantes blancos, algo que en el sur ni siquiera saben. En el sur, en Westeros, tenemos a Jaime Lannister, tenemos a Cersei, tenemos al idiota de Joffrey, tenemos todo el pedo de que el rey se muere y de que quieren perdonar a Ned Stark, el cual era la mano del rey, y que dijo, porque se dio cuenta que los hijos del rey Robert no eran del rey Robert, sino que eran de Jaime Lannister, lo cual los hace unos bastardos ilegítimos y aparte producto del incesto, ¿no? Y entonces él lo que quiere hacer es proclamar al legítimo heredero, ya sea o los hermanos del rey Robert o los bastardos que él dejó regados. Uno de ellos, el herrero que conocemos esta temporada, ¿no? Entonces es como, hay tantas cosas que de verdad cuando se juntan es, ay cabrón, y luego por ahí tenemos a Daenerys con su cruzada, ¿no? Con los Dothraki, cómo ella empieza a ir recorriendo los 7 reinos completos y literalmente siendo vista como la reina legítima, ¿no? Como la salvadora. Entonces dices, ok, y aparte hay cosas más allá, tenemos a los caminantes blancos, tenemos también a todos los salvajes, o bueno, los que llaman los salvajes, todo lo que está más allá, tenemos a Robb Stark y a Kat marchando hacia el sur a declararles la guerra, porque el norte ahora se quiere volver independiente, ¿no? Eso me encanta, o sea, me encanta que es una serie tan grande y tan amplia que podemos agarrar de todos lados y que cuando de repente se juntan dices, órale, va, se siente de verdad como un endgame, y es lo que me encanta, que es una historia tan amplia que podemos agarrar de todos lados. Eso está muy chingón, y lo cual no nos desvía de lo central, y es que literalmente por eso la serie se llama como se llama Game of Thrones, Juego de Tronos. Es un juego, literalmente estamos viendo como los 7 reinos es nuestro tablero y todos nuestros personajes son literal jugadores que están tratando de ganar muy a su manera. Robb quiere simplemente liberar al norte, Daenerys sí quiere el trono, los Lannister también quieren el trono, ¿no? Y ahí vemos a gente que ni fu ni fa, que podría entonces ser pieza clave del trono, ¿no? Tenemos ahí a Littlefinger, tenemos también a el eunuco, que no me acuerdo cómo, Lord Varys, que es el eunuco, ¿no? Tenemos a personajes que realmente tampoco estarían detrás del trono de hierro, pero que más o menos algo tendrían que ver.
Entonces dices, güey, o sea, esto de verdad es algo, ¿no? Y yo creo que desde aquí lo bueno es que tenemos un fundamento en X cantidad de libros para que la historia pudiera continuar y para que pudiera, sobre todo, llegar a lo que llegó a ser Game of Thrones. La verdad es que ahorita estoy hablando muy a grandes rasgos de la primera temporada, porque es una temporada que se me hace muy buena. Y aparte que tiene ciertas cosas que yo digo, ok, y sobre todo cuando ya sabes a dónde va y dónde termina, creo que el camino, el proceso, lo disfrutas más. No quieres llegar al final porque es un final de mierda, pero ya después llegaremos a eso, sino que todo el proceso dices, ok, la neta me gusta. Y se me hace que va a ser muy chido y un viaje súper chingón el ver cómo se convierte todo esto con el pasar de las temporadas. Pero bueno, simplemente quería hablar a grandes rasgos de esta primera temporada de Game of Thrones. Voy a tratar de hacer más, un guión más estructurado para las siguientes temporadas. Pero ahorita quería hablar de esto porque ya quiero ver la segunda y si no me distraigo y no diferencio entre temporadas, entonces mejor hago primero el video de la primera temporada. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, por haber llegado hasta aquí. Déjenme abajo en los comentarios ustedes qué opinan respecto a Game of Thrones. ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿O cómo los ha tratado esta serie en general? Sus dudas, sugerencias, mentadas madre abajo en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal, compartan el video y nada, no se olviden de lo importante y lo demás. Bye bye.